Buenas tardes. Vamos a empezar con la última actividad del año del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, al menos en el Centro Cultural de España. Digo esto porque el miércoles tenemos una última mesa, no en el Centro Cultural de España, sino en la Academia Argentina de Letras, donde hemos sido invitados y donde van a participar a Marieta Gargatagli y Andrés Ehrenhaus para hablar sobre temas vinculados a ser traductor en España y ser traductor en Argentina. Ambos son argentinos, ambos viven hace más de 35 años en España, tienen bastantes cosas para decir al respecto. Esta actividad va a ser a las 5 de la tarde en la Academia Argentina de Letras, más precisamente en la Sala Leopoldo Lugones, y para quienes no lo sepan, la Academia Argentina de Letras queda en la calle Sánchez de Bustamante, llegando a Libertador, viniendo desde Las Heras, justo al lado del museo. Independientemente de muchas cosas, los aires en la academia están cambiando desde la llegada de José Luis Moure, que es el actual presidente, y la idea es que la academia se abra un poco más a la gente, al público, y que también se presente la oportunidad de poder enterarnos de qué es lo que hacen. Tengo que decir que una de las mejores bibliotecas para trabajar justamente es la de la Academia Argentina de Letras. Es una biblioteca muy tranquila, con muy buenos bibliotecarios y nunca hay nadie. Así que es un placer, ya saben si alguna vez lo necesitan. Y por otro lado tienen toda la información de lo que tiene online, o sea que ustedes entran al sitio de la Academia Argentina de Letras, averiguan las referencias de lo que están buscando, si es que lo encuentran, y van a ser muy bien atendidos. Respecto del año que viene, bueno, todavía no sabemos qué va a ser del año que viene, justamente porque muy probablemente haya cambios en el Centro Cultural de España, es probable que empiece una nueva gestión y demás. Sospechamos que todo va a seguir más o menos igual, pero ustedes consulten el blog ya en el mes de febrero, donde se van a enterar de todo eso. Respecto del blog, para quienes no lo saben, se accede entrando por Google y poniendo Club de Traductores Literarios. Ahí están todas nuestras entradas diarias vinculadas a temas referidos a la traducción, temas referidos al estado de la lengua y las políticas de la lengua, y también sobre el mundo editorial. Dicho todo esto, vamos a nuestra invitada de hoy. Me estoy sonriendo todo el tiempo con nuestra invitada de hoy, porque en realidad Julia Benseñor es la cofundadora del Club de Traductores Literarios y me ha tomado exactamente 5 años convencerla de que se suba a esta tarima para... Era muy alta para mí. Para plantear, sigue siendo muy alta para vos, para plantear un tema específico. El punto es que en el club organizamos un montón de cosas y hacemos un montón de actividades, y hay muchas cosas que se hacen que no necesariamente se ven, pero por ejemplo cuando ustedes reciben invitaciones para nuestras actividades, es Julia que las está mandando. Cuando hay determinado tipo de eventos, es ella la que está organizando y preparando cosas y demás, solo que el chiste viene cantado, eligió un bajo perfil. De todas formas... Podemos pasar ya al tema del que nos reúne. De todas formas, tengo que decir que no puedo tener mejor socia en el Club de Traductores Literarios. Estoy muy contento de trabajar con Julia, y es, ¿cómo se llama?, una excelente boxeadora. Ustedes saben que con los boxeadores también se mide su calidad no solamente por cómo golpean, sino también por la tolerancia que tienen al castigo. En ese sentido, Julia, además de ser una gran traductora, es también una gran amiga. Ya chupadas las medias... Por lo menos tengo buena capacidad para aguantarte. Ya chupadas las medias, como corresponde y demás,
Julia, que es una traductora anfibia, tiene una pierna puesta en cada lado del mundo de la traducción, va a hablar. Yo les recuerdo, como siempre hacemos, que una vez que termine de exponer Julia, seguramente yo voy a empezar haciendo alguna pregunta y después las preguntas las hacen ustedes para hacer de esto una conversación. Esperen a recibir el micrófono, porque cuando ustedes preguntan, si no hacen la pregunta del micrófono, tienen solamente la respuesta. Y como esto se graba y lo ve un montón de otra gente, es una lástima que se pierda una parte. Por otro lado, cuando vengan las preguntas, se pueden arreglar el pelo o ese tipo de cosas porque van a ser filmadas por Javier implacablemente. Él no sabe intimidar, ¿vieron? Así que bueno, Julia Benseñor. Muchas gracias, Jorge. Bueno, cuando Jorge me llamó, debo confesar que es cierto que me lo propuso muchas veces, ya no tenía más excusas y me propuso, para que no darme a mí la chance de elegir, me propuso el título de la charla de hoy y me dijo, una traductora de dos mundos. Me reí bastante porque me sentí un poco extraterrestre, me sentía así como que venía de otro planeta, de otro mundo, y digo, debo ser un poco un ET. Pero en realidad, después de reírme, me quedé pensando, y la verdad que hay algo de cierto. En el Club de Traductores hay una fuerte presencia de escritores que traducen, y bueno, ese no es mi mundo, ¿no? Yo no escribo, o por lo menos no publico lo que escribo, o no es publicable lo que escribo, entonces la verdad es que sí vengo de otro mundo. Pero bueno, en realidad, por esto de la capacidad de ser anfibia, como dice Jorge, yo creo que tiene mucho que ver con la esquizofrenia, ¿no? Con la posibilidad de disociarme y ser dos personas diferentes. Y desarrollé esta patología de la esquizofrenia porque en realidad me recibí con un título muy pretencioso, traductora literaria y técnico-científica, y decidí hacer honor a todo ese título. En realidad me recibí teniendo la certeza de que lo que a mí me gustaba era hacer traducciones literarias. Pero es cierto que en aquellos tiempos me llegaban propuestas de trabajo, tanto de un campo como del otro, del literario y del técnico-científico, y me di cuenta que disfrutaba de hacer las dos cosas. Y bueno, así fui desarrollando esta esquizofrenia. El motor que me impulsaba, sin duda, era la curiosidad. Yo quería saber qué cosas circulaban, qué información se escribía sobre distintas materias, distintas disciplinas. También tenía muy presente, y todavía lo tengo, por suerte, mucha vocación de servicio. Yo tenía la sensación de que la gente me convocaba porque me necesitaba, o sea, gente que necesitaba de la ayuda de alguien en la comunicación escrita para hacer conocer sus ideas, para refutar a un colega, para informarse, para lo que fuese. Y por otro lado, bueno, me daba mucho placer, así que fue una combinación interesante de curiosidad, servicio y placer. Pero es cierto que estos dos mundos son bien diferentes, no digo nada nuevo, pero me parece que es importante reflexionar sobre en qué se diferencian, porque un poco eso va a ser determinante de cómo voy a abordar el trabajo en un campo y en el otro. O sea, mantengo bien disociadas mis dos facetas, de alguna manera, porque los criterios de traducción son diferentes. Antes de entrar en tema para hablar de las semejanzas y las diferencias entre el campo científico y el campo literario, quiero hacer una aclaración, una salvedad. Yo voy a hablar del campo científico como si fuera uno solo, o sea, lo cual es una falacia, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de física que hablar de psicología, ni hablar de sociología y ciencias políticas, qué sé yo, con medicina. Pero bueno, me va a servir para contraponerlo con el texto literario. Así que, si me aceptan esa segmentación grosera, puedo avanzar. Cuando me enfrento a un texto científico, yo siento que tengo que aprender tres lenguas. La lengua de partida, la lengua de origen, digamos,
la lengua de llegada, que es la que tengo que dominar también para poder expresar eso que dice el original, y una tercera lengua, que es la lengua de la especialidad. Ese saber que yo no poseo, que es el saber que comparten todos los que tienen la misma disciplina, supongamos economistas, filósofos, médicos, etc. Cuando trabajo en el campo literario también tengo 3 lenguas, según como yo lo veo, que es la lengua del autor al que yo voy a traducir, ¿sí?, la lengua de origen, la lengua de producción, o sea, la lengua madre o a la que yo voy a traducir, pero también el universo lingüístico y estilístico del autor con el que voy a trabajar. A menos que yo tenga mucha afinidad con ese autor, yo lo tengo que aprender cada vez. Si es la primera vez, si es un libro que me ofrecen de un autor que yo nunca leí, voy a tener que sumergirme en su mundo, voy a tener que leer otras obras, voy a tener que conocer ese universo lingüístico y estilístico. Bueno, lo mismo me pasa con las ciencias, cuando yo tengo que abordar un tema que no trabajé nunca, yo tengo en tiempo récord que aprender esa lengua de esa especialidad. Si no, no voy a poder facilitar la comunicación, la voy a entorpecer seguramente. Una diferencia entre esto que yo estoy mostrando como si fueran iguales es que en el campo literario la pluma es siempre individual. O sea, cada autor va a escribir con su propio estilo, que es un estilo individual, ¿no? Mientras que todos los que comparten una disciplina, supongamos los economistas o los sociólogos, tienen como una pluma muy parecida, escriben de manera parecida. Y uno eso es lo que trata de imitar, ¿no? Pero en realidad es como si fuese una pluma social o de jerga profesional. Los ingenieros escriben muy parecido, ¿sí?, aunque lo que digan sea diferente. Cuando hablo de una lengua, la lengua de una especialidad, o sea, de un campo específico del saber, en realidad estoy hablando de 3 cosas, 3 áreas: de los conceptos, de los términos que designan esos conceptos, el famoso vocabulario técnico, y de cómo funcionan esos términos en la oración. ¿A qué me refiero con esto? A la sintaxis, a cómo se organiza la información, ¿no? Ustedes vieron que cuando uno traduce hay 2 momentos muy profundos. Uno que es el de la lectura, cuando uno hace el acto de comprensión, y otro que es el de la escritura o traducción, cuando uno vuelca eso en la otra lengua. En el campo científico yo tengo que poner mucho más esfuerzo en la lectura y en la comprensión, porque me estoy acercando a un área que yo no domino. Yo no soy médica o yo no soy filósofa, por más que esté traduciendo sobre eso, ¿sí? Entonces tengo que hacer un esfuerzo muy importante en el ámbito de la comprensión. En cambio, en la traducción literaria, por lo menos mi experiencia fue que mi mayor esfuerzo lo pongo en la reescritura. Cómo traslado esos matices, cómo traduzco esa variedad de lengua, ese nivel, esa voz del personaje. O sea, se me hace que el énfasis cambia, el equilibrio cambia. Cuando digo que en ciencias tengo que aprender en tiempo récord los conceptos de una disciplina que yo no conozco, esto hace que siempre me acuerde de tu mujer cuando una vez me dio algo para traducir y me dijo: es muy fácil. Y todos los traductores temblamos cuando alguien te dice: es fácil porque ellos trabajan con esos conceptos todo el tiempo. Para un ingeniero es muy fácil qué es una turbina, ¿no? Vivian me dijo: es fácil, es sobre procesualismo. Yo no sabía, nunca había escuchado esa palabra, yo no sabía si el procesualismo se enchufa, se come, no tenía ni idea. Entonces tengo que ponerme a trabajar sobre eso y a leer así raudamente sobre la materia. Bueno, es como tratar de ser menos ignorante en poco tiempo, ¿no? Bueno, cuando estoy traduciendo, lo que yo veo es que, digamos, en ciencias tengo el esfuerzo en lo conceptual y en lo literario el esfuerzo es en la escritura.
esto tiene que ver con algo que para mí es como la madre de todas las diferencias, y es que para las ciencias, digamos, la lengua es un medio de comunicación, nunca es un fin, es un medio. Si pudiesen comunicarse de otra manera, lo harían. De hecho, yo creo que un mapa de vientos para un meteorólogo es mucho más elocuente que 1000 palabras, ¿no? O una ecuación para un matemático. No es necesaria la lengua. A veces tienen otras maneras de expresarlo, un gráfico de tortas para un economista. En cambio, la literatura no se concibe sin la lengua. Entonces, para la literatura, la lengua es un medio y es un fin, y entonces ya ahí funciona de otra manera. El cómo se dice es tan importante como qué se dice. Vuelvo a las ciencias. ¿Vieron esto de la esquizofrenia? Funciona. Yo hablé de una lengua de especialidad de conceptos, términos y sintaxis, ¿no? En general los traductores le tienen pánico a los términos técnicos, dicen, uy, esto es muy difícil, nunca traduje esta palabra. Yo no creo que sea lo más difícil de la traducción. Es cierto que tengo que ser muy rigurosa, tengo que respetarlos porque responden al principio de economía del lenguaje, ¿no? Yo, con una simple sigla, qué sé yo, un médico dice ACV y ahí hay un mundo de significación, ¿no? Que tiene que ver con origen de enfermedad, posibles tratamientos, qué le pasa al paciente, etcétera, que lo reducen en tres letras. Yo no puedo hacer paráfrasis, no funcionaría la comunicación eficaz si yo no uso la terminología de los especialistas. Ahora, en el campo de las ciencias, lo problemático de la terminología no es encontrar la traducción de tal término, sino no distinguir el término. O confundir otras variables. Por ejemplo, este año me tocó traducir algo sobre, a ver, ¿cómo les doy? Un ejemplo. En psicología, la palabra transferencia está muy cargada de significación y, sin embargo, es una palabra que nosotros usamos habitualmente para decir otras cosas, ¿sí? Entonces, si yo no me acerco a ese campo del saber, sabiendo distinguir los términos técnicos de los que no son, posiblemente no voy a encontrar la dificultad, pero voy a escribir cualquier cosa, voy a traducir cualquier cosa. El tema es reconocer cuándo es un término técnico de cuándo no lo es. Otra de las situaciones es cuando, por ejemplo, las dos lenguas con las que yo trabajo recortan la realidad de manera diferente. En inglés yo tengo, supongamos, 2 palabras para decir evaluación, ¿no? Assessment y evaluation. Yo estuve traduciendo este año mucho sobre educación y el autor había elegido siempre la palabra assessment, pero explicaba que en realidad lo hacía porque su manera de evaluar al que estaba aprendiendo, al educando, era con el sistema de sentarse al lado del alumno, ¿no? No tomar examen, sino sentarse y acompañarlo en el proceso de aprendizaje. Y él decía que assessment venía, etimológicamente, la palabra viene del francés, que yo no sé francés, que es sentarse. ¿Qué es? ¿Cómo? En francés sentarse es s'asseoir. Exacto. Bueno, assessment viene de ahí. Entonces él estaba rescatando ese origen francés de la palabra assessment para explicar cuál era su modalidad de enseñanza. Resulta que la persona que me encarga la traducción quería dejar registro de ese significado de assessment en la traducción. No hay manera, porque en español tengo solamente evaluación y está muy lejos de ese origen francés de la palabra assessment. Entonces me decía, bueno, inventemos una palabra. No, ¿por qué? Y yo me opuse, porque en realidad assessment es una palabra muy común en inglés. Él está rescatando un origen que en realidad el hablante de inglés perdió, no sabe. Entonces le sugerí o una nota al pie o hacer un glosario al principio del libro, que finalmente se va a decidir eso, porque había un montón de palabras que estaban resignificadas por ese autor, ¿no? Pero a lo que voy es a que esas son las dificultades que pueden aparecer con ciertos términos. O, por ejemplo, por supuesto, cuanto más
cuanto más social o menos exacta es la disciplina, más difícil es distinguir el término, ¿no? No sé, se me ocurre respondent en inglés, es el que contesta una encuesta, ¿no? El encuestado, pero si estoy en un texto jurídico va a ser el demandado, que posiblemente responda preguntas, pero ya no voy a decir el encuestado, ¿no? Entonces tengo que, digamos, también discernir dentro de qué disciplina estoy trabajando para saber qué tratamiento va a recibir ese término. Y por otro lado, aún en las ciencias exactas a veces hay dificultades con los términos si yo no sigo la lógica. Me pasó la semana pasada algo muy divertido. Me dieron para traducir un texto muy difícil, de esos áridos, que para mí son todo un desafío, que era de química. Entonces, googleando, resulta que encuentro el mismo texto que yo tenía que traducir, estaba traducido. Estaba en Google, súper así, en una página, y me pongo me fijo, y claro, evidentemente lo necesitaban traducir de vuelta, porque resulta que en el mismo texto usaban la palabra drop con dos significados, con los dos que tiene. Uno era gota, la gota de una muestra, no sé, y el otro era pressure drop, y decía gota de presión en vez de caída de presión. Entonces fue muy divertido encontrarme con que alguien lo había traducido con diccionario en mano y no se percató que en el mismo texto la misma palabra tenía dos mundos conceptuales diferentes. Pero bueno, yo no sé química, pero gota de presión era rarísimo. Así que bueno, de estos errores hay muchos. La cabeza, o sea, pensar hay que pensar siempre, cada texto, ¿no? Bueno, de todos modos, insisto en que los términos técnicos no es lo más difícil para un traductor, porque hoy con todas las fuentes de información que hay disponibles, si uno sabe con cuáles trabajar, cuáles son confiables, no es lo más difícil. Lo más difícil es lograr imitar la voz de ese especialista, ¿no? Eso de tratar de escribir como como escribe un ingeniero, como escribe un abogado, como escribe un psicólogo. Y la verdad es que si todos nos ponemos a pensar en una reunión social, no, a veces cuando estamos con gente que no conocemos decimos, ese seguro que es psicólogo, fulanita seguro que es abogada, por la manera de hablar, ¿no? Aunque estén hablando de cosas que no tienen que ver con su especialidad. Eso es como un modus loquendi, un modo de hablar que yo tengo que tratar de reproducir. Y eso tiene más que ver con la articulación de los términos y no con los términos solamente. Yo puedo tener los términos perfectos, pero, digamos, errar en la forma en que el otro espera leer ese texto, ¿no? Para mí esa es la parte más divertida, es como tratar de meterme en la piel de diferentes personajes de una novela, ¿no? Cómo habla fulano, cómo habla mengano, imaginarme que son distintas personas y tratar de imitarlos. Una diferencia que deriva, digamos, de lo anterior es que en las ciencias las colocaciones o las combinaciones de palabras son siempre bastante esperables, ¿no? O sea, se mantienen bastante regulares. Uno no se sorprende con el uso de la lengua, se sorprende quizás con las ideas, qué novedad, qué interesante este avance tecnológico, pero en realidad no en el uso de la lengua. En literatura nada más diferente, ¿no? O sea, hay un uso muy personal, la materia prima es la lengua, con lo cual hay un trabajo deliberado ahí que el científico no va a tener. La lengua es simplemente un medio, entonces yo tengo que tratar de encontrar cuáles son esas combinaciones esperables y más o menos estándares de la lengua, ¿sí? Bueno, otra diferencia muy importante es el tema de las variedades de lengua, ¿no? No hay, creo, mayor dolor de cabeza en literatura que intentar traducir las variedades regionales o los diferentes niveles de lengua de un personaje, los registros, no habla de igual manera un boxeador que un profesor académico. Bueno, eso en ciencias no pasa. Ahí tenemos un uso de la lengua que es neutro, estándar, tirando a formal, y es estable. Entonces hay una notable diferencia. Otra de las diferencias para mí muy marcadas es la cuestión, y esto tiene que ver con los criterios con los que yo abordo cuando trabajo un campo o el otro.
¿qué pasa con el error del original? En ciencias, yo puedo encontrar a veces un error conceptual como esto de la gota, ¿no? Supongamos que tengo un texto original donde, que es típico, esto me pasó más de una vez, en geografía, por escribir rápido, a veces ponen noreste en vez de noroeste, porque es bastante común que ocurra. Pero si uno sigue la lógica del texto, de qué región está hablando, miró los mapas, etcétera, puede avisar, mire, puede ser, con humildad, ¿no? Puede ser que acá se haya equivocado. Lo agradecen, perfecto. Pero en general nosotros no estamos en condiciones de descubrir errores conceptuales, pero sí errores de otro tipo, de lengua, porque puede ser el mejor especialista, el más brillante con el que estemos trabajando o el que tengamos que traducir, pero no tiene por qué ser muy bueno escribiendo. De hecho, mucha gente muy buena en lo suyo escribe muy mal. Entonces, el tema es, ¿qué hacemos con ese error? Bueno, acá viene lo de la vocación de servicio, ¿no? Normalmente lo que vamos a hacer es no prestar atención porque no hay errores deliberados, o sea, son errores, y los vamos a reparar. Posiblemente podamos ayudar a alertar diciendo que el texto tiene muchos errores, podemos eventualmente entregar con clientes que yo tengo así una larga relación, les he devuelto el original corregido con control de cambios, como por lo menos para despertarles el alerta y que la próxima vez digan, bueno, antes de escribir lo voy a hacer supervisar al texto porque lo que tengo para decir es muy importante, pero lo digo mal, ¿no? Eso depende de la relación que uno establezca. Pero el error es involuntario siempre, en el texto de ciencias. En cambio, en el texto, en literatura, no. Más allá de ratas que siempre puede haber, ¿no? El error está por algo y lo que tengo que hacer es trabajar para trasladar ese error con lo que es, digamos, lo que sería el error natural en la nueva lengua. Posiblemente tenga que cambiar mucho, los recursos incluso, pero el error posiblemente sea la voz de un personaje, ¿no? Que habla mal y que yo tengo que sostener a lo largo de la novela o lo que fuese. En ciencias, en cambio, no. Y lo que yo trato de ver siempre es que esa persona sabe mucho en su materia, pero no necesariamente sabe escribir, pero eso no significa que yo no tenga, digamos, no sienta mucho respeto por lo que hace, ¿no? Yo tengo claro que él sabe otra cosa y esa persona tiene que tener claro lo que yo sé, que es el manejo de la lengua. Entonces, si sumamos lo que él sabe de la disciplina en cuestión con lo que yo sé en cuanto a reglas de redacción y demás, bueno, posiblemente salga de eso algo muy interesante, o sea, muy bien escrito. Pero nunca como atribuirnos otra faceta, ¿no? Hay traductores que a veces, al encontrar un texto con muchos errores en el original de lengua, creen que la persona no tiene nada para decir o lo que dice no vale la pena, y no es así, ¿no? O sea, tenemos que tener muy claro cuál es el saber de cada uno y saber que, como en un eslogan político, si ellos aportan lo suyo y nosotros lo nuestro, la verdad es que hay equipo, ¿no? O sea, se hace un trabajo interesante, interdisciplinario. Con la ambigüedad pasa lo mismo. No hay nada más ajeno al texto científico que la ambigüedad. Muchas veces nosotros leemos ambigüedad donde el científico no lo lee, porque no concibe que haya otra posibilidad de leerlo. El objetivo es la claridad de la información, transmitir información, posiblemente informar, educar, lo que fuese. Entonces, si hay una ambigüedad, yo tengo que ir humildemente a preguntar cuál de las dos lecturas que yo hago es la correcta y traducir esa. No hay mucho margen para la ambigüedad. Bueno, ni hablar lo que pasa en literaria, ¿no? No tengo ni que mencionar la función de la ambigüedad y cómo lo difícil que puede resultar sostener, mantener la ambigüedad cuando un texto es rico en distintas opciones de lectura, ¿no? Así que, digamos, yo tengo que tener claro que si me encuentro un error en el campo científico, una ambigüedad, es bien distinto el tratamiento que yo le voy a dar si me encuentro eso mismo en el texto literario. Una cosa que aprendí y sobre lo que fui reflexionando a partir de mi participación en el club
es el tema de la posición del traductor. Yo creo que en el campo de la traducción literaria uno tiene que adoptar, o sea, uno reflexiona necesariamente sobre su trabajo y toma decisiones que no necesariamente van a ser compartidas por otros traductores. Por ejemplo, frente a un juego de palabras, frente a una poesía rimada, no voy a hablar de poesía porque no es lo mío, pero frente a un cuento lleno de escenas de humor con mucho juego lingüístico, bueno, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Cambio? ¿Busco respetar la forma? ¿Busco respetar lo que dice? La decisión que tome va a ser siempre una lectura posible, posiblemente no la única. Y yo tomo una decisión y puede ser cuestionada por otros traductores. Lo más probable es que haya distintas interpretaciones, no interpretaciones, distintos juicios respecto de mi trabajo, ¿sí? Entonces, uno adopta una decisión, una posición, porque reflexiona a partir del trabajo que le parece mejor para uno, pero no creo que haya en literatura un deber hacer, en el sentido de todos tenemos que ir por el mismo camino. En ciencias es distinto, porque uno no reflexiona sobre su trabajo como traductor, o sea, tengo que ser riguroso, tengo que ser claro, pero no es cada vez que yo tengo que tomar decisiones que puedan ser contrastadas con otra. De hecho, una cosa típica es que en el texto científico, en general el juicio sobre la valoración de una traducción se maneja por la dupla correcta o incorrecta. ¿Es correcta o es incorrecta esa traducción? Y todos los científicos de esa disciplina en general van a coincidir. Mientras que en el texto literario no va a haber coincidencia, porque habrá quien sostiene que el camino es otro, que hay que respetar la rima o que hay que poner juego de palabras intraducible si no se puede conservar. ¿Tá? ¿Qué pasa en el campo de las ciencias sociales? Y ahí aparece algo que me parece interesante porque, y ahora sí la distingo de las ciencias exactas, que se encabalca un poco entre lo que pasa en literatura y lo que pasa en las ciencias más exactas. Y es que aparece la ideología o la toma de posición, pero no es la del traductor, es la del autor. Cuando vos tenés un artículo de opinión, un texto de, no sé, de filosofía política o algo por el estilo, vos tenés que aprender, tenés que saber desde qué marco teórico lo plantea, cuál es el contexto. Posiblemente hay guiños o hay insinuaciones o contestaciones subliminales a algún colega que está en la vereda de enfrente. Hay como un diálogo, el que uno no participa, pero se tiene que interiorizar, porque hay una ideología atrás de eso, o sea, hasta en economía. Yo tengo que hacerme de esa información, porque seguramente si no, el gran problema, como yo digo, en ciencias sociales, el riesgo es no detectar dónde está el problema y no darse cuenta de que hay una ideología que yo no estoy traduciendo, que va más allá de las palabras, que tiene que ver con, por ejemplo, ciertos manejos irónicos. Me pasó hace poco, este año fue, una colega me dio para supervisar un trabajo que ella había traducido. La verdad que como es brillante, le dije que sí, sin mirar el texto original. Ella sentía que tenía miedo, o sea, con ese texto tenía sus dudas. Y lo miré y lo supervisé y la verdad es que me di cuenta porque tenía que ver con un texto sobre la realidad política argentina desde un lugar muy, digamos, que la traductora es brillante, pero se había perdido desde qué lugar lo decía. Lo decía desde un lugar muy chavista, muy camporista. Entonces, claro, era difícil entrarle al texto si vos opinás otra cosa o si tu ideología se da de patadas con lo que estás leyendo. Finalmente, en algún momento empezás a transgredir. Entonces, bueno, sobre esto yo tengo una posición tomada y es que uno tiene que poder ser muy humilde y ponerle voz a ese texto, la voz del autor. Si uno no es capaz, o lo que dice el autor, la verdad es que contradice mi opinión y yo no puedo prescindir o
de mi opinión y posiblemente influya en la traducción de ese texto, es preferible no hacerlo, antes que apropiarme de ese texto y convertirlo en otro discurso, ¿no? No es fácil, pero se supone que nuestra función es no juzgar ni opinar sobre el material. Después lo podemos hacer, yo termino, entrego la traducción y opino todo lo que quiero, pero no a la hora de tomar decisiones. Entonces, es bien distinto lo que pasa en literatura, de lo que pasa en ciencias exactas y lo que pasa en ciencias sociales, respecto de la labor del traductor y lo que se juega uno con sus ideas. No es fácil. Ahora, hablando de qué es fácil y qué no es fácil, muchas veces los que saben que me dedico a las dos cosas me preguntan, bueno, ¿y qué es más difícil? En realidad, creo que no hay respuesta, depende de quién se trate, ¿no? Depende de cada uno. Yo creo que en ciencias exactas lo difícil es muy evidente. O sea, si hay un concepto oscuro, si hay una larga cadena de modificadores, o sea, en ciencias exactas está muy claro que es lo difícil. Yo veo la palabra osciloscopio y nunca la vi en mi vida, ahí, eso es difícil, ¿tá? Hasta que la encuentro. Ahora, en ciencias sociales y en literatura aún más, lo difícil es no encontrar la dificultad, es creer que no existe, porque está como agazapada, está ahí escondida, ¿no? No es tan visible, no grita, acá estoy yo, tengo que encontrarlo. Y para eso hay que leer mucho y hay que saber mucho para entender por dónde pasa la dificultad y no cambiar porque sí, o sea, uno tiene que saber por qué está haciendo las cosas, no en todos los casos, pero en literatura es más difícil. Yo creo que, así como dije que en ciencias uno determina si una traducción está bien hecha o no, diciendo es correcta o es incorrecta, en literatura uno podría decir está más lograda, está menos lograda, es más feliz o menos feliz, ¿no? Y cada uno tiene derecho a opinar de otra manera también. Lo que sí creo, y con esto cierro, es que nos dediquemos al campo que nos dediquemos. La traducción exige del traductor mucha humildad, mucho respeto por ese texto escrito. No porque no le vayamos a encontrar errores o lo que fuese, pero respeto de un lugar así de no apropiarme de eso. Yo, antes de empezar a participar en el club con Jorge, de generar esto, yo me preguntaba, era una pregunta que siempre tenía, ¿no? Si los escritores, esto va dirigido directamente a vos, si los escritores que traducen podían traducir autores, hablo de literatura obviamente, autores con los que no tuvieran ninguna afinidad, que usaran recursos que ellos jamás usarían o que escriben obras que por ahí no les interesa. Y yo supongo que la respuesta es algunos podrán y otros no podrán, como en todo. Y supongo que también los escritores que traducen se preguntarán si los que no escribimos podemos traducir literatura. Y supongo que pasa lo mismo, algunos podrán y otros no podrán. Muchos equiparan la escritura con la traducción. Es muy válida esa posición, para mí no es así. Yo creo que yo tenga un muy buen manejo de la lengua escrita no me convierte en escritora. Yo tengo que tener un muy buen manejo de la lengua escrita con todos sus matices, todas sus facetas, en todas sus posibilidades, pero eso no me convierte en escritora. Yo parto de un corsé, de algo dado, ¿no? De la trama, los personajes, la forma de hablar de los personajes, todo está dado. Y yo lo que tengo que lograr es reproducirlo en la otra lengua, pero no parto de la nada. Digamos que tengo todo eso ya ideado por otro. Y para terminar, el otro día fui de visita al Museo de la Cárcova, el de los Calcos, no sé si lo conocen, ahí en Costanera Sur, que lo remodelaron todo, está muy, muy lindo ahora. Y paseando por ahí sentí que es un poco una metáfora de lo que uno hace cuando uno traduce algo literario, ¿no? Esto de
yo escribo o yo traduzco, soy escritora o soy traductora, porque con esto de los derechos autorales a veces uno se esgrime derechos que no tiene, ¿no? Y entonces después, así googleando y perdiendo el tiempo en internet, leí un poquito la página del museo y decía algo que se los leo porque me pareció que representaba bastante lo que yo aspiro a hacer, o creo que todos podríamos aspirar cuando traducimos a alguna obra literaria, y dice así: sus colecciones, las colecciones del museo, ¿no? No sé si lo conocen, que tiene, no sé, el David, tiene, bueno, muchas obras hechas, son las esculturas hechas son moldes hechos a partir de los originales. Ya ahora está prohibido, pero en su momento se permitía y bueno, es muy interesante. Y dice, sus colecciones están conformadas por copias de obras famosas, logradas mediante la técnica del vaciado, es decir, con moldes especiales sacados de los propios originales, técnica por la cual las reproducciones alcanzan, yo diría aspiramos a alcanzar, máxima fidelidad hasta sus más finos detalles. Eso es lo que creo que intentamos hacer cuando traducimos literatura, pero siempre a partir de algo dado, de una obra original, famosa o no, pero que se nos entrega para que nosotros la volquemos a otra lengua. Eso es todo. Bueno, la verdad es muy completo todo y aparte también me parece que suscita bastantes preguntas. Yo empiezo con una. Vos decís que te preparás para traducir un texto, pero no siempre hay tiempo para prepararse. Porque te lo pidieron para mañana y te lo dieron hoy y vos aceptaste. ¿Qué haces ahí? Yo en realidad acepto cuando yo miro el material y acepto hacer el trabajo si lo puedo hacer bien. O sea, si tengo ese margen que yo necesito para leer antes sobre la materia. Yo lo que trato de hacer es leer, o sea, mi técnica es leer en la lengua a la que yo voy a producir, o sea, supongamos si voy a traducir del inglés al español, leo en español textos sobre esa materia, ¿sí? Entonces yo ya voy captando los conceptos y a la vez me voy incorporando el vocabulario que yo voy a tener que reproducir. Ahora, cuanto más canchera estoy en el tema, porque vengo traduciendo hace mucho con eso, menos tiempo de preparación necesito. Pero yo no acepto un trabajo que a mí me implique posiblemente hacerlo mal porque no me dan el tiempo para leer. Prefiero que busquen a otro que tenga experiencia en ese tema. ¿Te tocó traducir divulgación científica alguna vez? Sí. Bueno, mucho. Ahí estás en una circunstancia distinta, porque, digamos, necesitas un poco de un andamiaje literario para presentar cosas que no son literarias. ¿Cómo hiciste? Bueno, esta capacidad, este ser anfibio que llevo, no son pocos los años que llevo traduciendo, quizás me permitieron desarrollar, desarrollar esa habilidad, no sé, creo que lo hice dignamente. En realidad tenés las dos vertientes en una ahí, porque tenés material científico, o sea, conceptos, y por supuesto con los conceptos vienen los términos de una disciplina, y con una prosa muy cuidada, que vos tenés que poder reproducir. Y la verdad que la formación que yo recibí es muy buena, y justamente trabajé las dos cosas. Y al no haberme dedicado a una sola, puedo encabalgar, digamos, creo. En algunas áreas mejor que en otras, obviamente. Una última pregunta antes de pasar la palabra al público. Vos, desde el principio, venís insistiendo en que tu experiencia como traductora literaria es parcial respecto de tu experiencia como traductora científica y técnica. Y también, en 5 años, a razón de 2 mesas por mes, teniendo en cuenta que haya faltado a la mitad o un poco más de la mitad, viste a mucha gente hablar de traducción literaria y todo lo demás, y viste también a mucha gente hacer planteos más propios de la literatura propiamente dicha que de la traducción tal como la conocías vos hasta ese momento. ¿Qué observaste? ¿Cuál sería tu punto de vista respecto de las cosas que dicen, por ejemplo, aquellos que solamente traducen literatura? A mí me parece, por empezar, sumamente enriquecedora la experiencia.
Me parece que aprendí muchísimo. Creo que, aunque se dediquen a una sola área, justamente porque la literatura no es clasificable, no se puede reducir a... Bueno, yo en parte hice algo bastante esquemático, ¿no? Pero sacando la presentación que hice, en realidad no se puede reducir a algo que se pueda pintar en 3 palabras. Entonces hay muchas voces, muchas experiencias y hay literaturas muy distintas, que exigen cosas distintas. Y creo que la Argentina, por lo menos toda la gente que circuló por acá, demuestra que hay capacidad para abordar cosas muy distintas porque hay propuestas distintas. Y eso para mí es una novedad, que es algo que no tiene tanto la parte de formación, que es más el recetario, ¿no? Se debe hacer así. Creo que el abrir la cabeza, el pensar las cosas de otros lugares, que haberlos visto discutir sobre si va con rima, no va con rima, si se... entender al autor desde otro lugar, haber elegido, sobre todo a mí lo que me impactó mucho es que muchos de ustedes eligen al autor, al que quieren traducir. Y también habla de una vocación de servicio, de la que yo hablé, en el sentido de que ustedes quieren hacer que ese autor se conozca. Ustedes se enamoraron de ese escritor y lo quieren traducir. Y eso es algo que no se experimenta en las carreras, por ejemplo, porque estamos más acostumbrados a, bueno, buscar trabajo, aceptar lo que viene, esto de salir en busca de... y desde un lugar de pasión más que de trabajo, me parece que es una de las cosas más lindas que yo vi acá. Y hay muchas cosas debatibles con las que no estoy de acuerdo también. Les dije mentira, voy a hacer una pregunta más. Pensé que ibas a ser más piadoso, Jorge. Hay una perspectiva de la cual vos no hablaste y de la que sabes mucho, que es justamente la perspectiva pedagógica. Vos durante muchos años fuiste profesora en lenguas vivas y aparte de haber sido profesora en lenguas vivas, manejaste todo tipo de proyectos, etcétera, etcétera y demás. Desde tu punto de vista y desde el punto de vista de lo que llevas visto hasta ahora, ¿qué le falta a la carrera de traducción tal como se le enseña en la Argentina? Mira, creo que te voy a contestar de la misma manera que te contesté antes. No creo que se pueda reducir las carreras, porque hay muchas, no las conozco todas. Y lo que conozco también, yo creo que quedó detenido en el tiempo, porque... ¿Quiere decir que estás vieja? No, estoy alejada, estoy una piba. Las cosas están cambiando. De hecho, sé que en el Lenguas Vivas hay una nueva propuesta que creo que comienza el año que viene. Ya no va a haber, el alumno va a poder elegir qué orientación, no es todo en un paquete, el combo de traductora literaria y técnico-científica, creo que se abren 2 ramas. No estoy muy al tanto, entonces la verdad que no quisiera hablar. Me encantaría que toda innovación sea para mejorar la formación de los chicos, porque hay mucho para hacer y de base es bueno. Todo lo que se hace en materia de traducción acá en la Argentina yo creo que es muy buena. Lo que pasa es que todos salimos muy inseguros, pero la otra mitad se aprende trabajando. Bueno, las preguntas entonces que quieran hacer. Sí. Quería saber cómo te preparabas para traducir un autor en literatura, ¿no? Porque lees en obras de origen, en el idioma de llegada o análisis literarios que hacen sobre el autor. Para mí la mejor opción, pasé por todas las opciones, porque digamos, no creo que haya una receta. A mí lo que mejor me funcionó es leer en la lengua de origen todo lo que pudiera. Incluso mientras estoy traduciendo sigo leyendo otras cosas. Para poder encontrar ese universo lingüístico estilístico del que mencioné, para poder meterme en ese mundo. Después sí, por ahí chusmeo un poco a ver qué cosa está traducida y cómo.
Pero también aprendí a guardar distancia de eso, porque a veces la inseguridad al principio te lleva a pensar que todo lo que hicieron los demás es una maravilla y lo tuyo es un desastre, y en realidad muchas veces uno termina como queriendo imitar y es la voz de otro traductor. Y yo creo que si uno se embebió bien de la obra, si uno le gusta además, uno tiene los recursos y tiene que dejarse llevar por su propia pluma también. Pero sí, me parece mejor meterse en el mundo real del autor y no en esta cosa tamizada del traductor, que te puede tocar algunos buenos y otros no tanto. Reseñas literarias, si las necesitas, quizás alguna obra muy oscura, o sea, alguna crítica, puede ser. No me pasó. Digo, porque a veces recurren a los mismos temas. No sé, sí, pero si lees mucho sobre el autor, los vas a descubrir sola. Eso, y en general las obras literarias tenés muchos meses por delante para trabajar, o sea que la verdad que no tenés la excusa, como decía Jorge, de un día para el otro. Entonces es algo que uno, y como además vos supongo que vas traduciendo, pero después vas a revisar todo tu trabajo, todo lo que aprendiste en el camino lo vas a volcar en esa autocorrección, con lo cual se va a ver reflejado. O sea, hay que confiar también un poco en nuestra capacidad como lectora. Somos primero lectores antes que traductores. ¿Quién más? Se cierra. ¿Les agarró a todos la timidez o aprovechen porque ¿Qué es lo más difícil que autor en literatura te tocó, que por ahí no le podías sacar la ficha o algo? Sí, no fue tanto sacar la ficha, sino ver cómo hacía para reproducir. El más difícil fue Ring Lardner, sin dudas. Un humorista norteamericano, todas las escenas con mucho humor y mucho humor lingüístico, muchos juegos de palabras. Y si la idea era traducirlo, había que mostrar humor, o sea, generar por lo menos una sonrisa, y además usando los mismos recursos. No los mismos juegos de palabras, pero sí el juego de palabras como recurso, porque si no, la verdad que había que poner cuento intraducible, no juego de palabras intraducible, era todo así, era uno al lado de otro. Pero me divertí muchísimo, me reía sola. Estuve muy loca todos esos meses. Sí, me bañaba pensando en los juegos de palabras, inventaba, daba vuelta a la palabra y la verdad que fue muy divertido. Pero el humor es una de las cosas más difíciles en general y si el humor es lingüístico, mucho más. Todavía no se publicó, así que los dejo con la intriga. No sé, supongo que el libro va a tener como título el nombre de uno de los cuentos, pero no sé cuál van a elegir. Por ahora, el libro de cuentos de Ring Lardner. ¿Quién sigue? No insistas, Jorge. ¿Eh? No insistas. No, siempre hay que insistir un poco, hasta que pierden la timidez y aflojan, se dan cuenta que... Sí, contás solamente con micrófono. Sí, hace muchos años estaba leyendo un libro de Ray Bradbury, no me acuerdo cuál, y leí una parte y dije, ¿cómo será esto en inglés que está tan bien traducido? Fue maravilloso. Y después me enteré que ella había sido la traductora y después fue mi profesora. Pero bueno, fue una gloria realmente ver cómo había logrado un texto tan complejo y con una riqueza impresionante. Ahora, ¿estás segura que no lo copió de algún otro traductor? No, para nada, no. No sé si se nota, pero la traje de Clack, ¿viste? Así que... Gracias, Isabel. ¿Podés traducir literatura y técnico científico al mismo tiempo o es como por épocas que te dedicas más o como te llegan los proyectos? Buena pregunta. Si uno pudiera, digamos, administrar y dosificar el trabajo y organizar y decir, usted espere hasta mañana,
sería maravilloso. En realidad no. Suelo traducir libros en los meses en que tengo menos trabajo de otro tipo. Pero es muy relativo y cambia año a año y la verdad es que no es muy predecible. Puedo hacer las dos cosas, pero siempre y cuando lo otro sean cosas cortas. Porque en general los libros me queman la cabeza. Bueno, hay algo que probablemente ustedes no sepan, que no es una infidencia, pero ella traduce en los dos sentidos. O sea, no solamente traduce al castellano, sino que hay muchos textos del castellano que los traduce al inglés. Así que... Literatura, ¿no? Les comento esto porque ahí tienen más preguntas para hacer. Como por ejemplo, ¿cómo hace? En todos los textos yo tengo como un método, que es, que alguna vez Isabel lo escuchó, ¿no? Que es hacer, primero por supuesto la información, el meterme en el mundo llámese científico, literario, eso es algo que lo hago siempre. Después traduzco y después de traducir es como montar mi pequeña editorial, ¿no? O sea, después de traducir hago mi corrección de estilo y después de la corrección de estilo vuelvo a hacer otra pasada, a veces lleva más de una vez, y me pongo después a leerlo como lectora. O sea, hago varias etapas, ¿no? Como si fueran distintas estaciones de trabajo. En algunos casos, cuando se trata de ciencias, muchas veces incorporo como revisor técnico a alguien de la especialidad que me suma toda la parte científica que yo no tengo, sobre todo si se trata de áreas que no sé, traduje poco. Si son áreas para las que vengo traduciendo mucho, antropología, etcétera, eso no lo necesito, pero si son áreas que yo no me siento fuerte, me encanta sumar a alguien al equipo que sea de esa especialidad. Yo ya le resolví todas las cuestiones lingüísticas, pero él lo lee nada más, como le pago como lector, digamos. Y entonces me aseguro que no se me escapó nada, ¿no? Y yo aprendo un montón. Eso en realidad tengo que confesar que lo aprendí de la editorial para la que empecé trabajando, en MC. Que yo traducía libros y cuando había algún capítulo, no sé, técnico, entre comillas, no sé, por ejemplo, un capítulo dedicado, no sé, supongamos que el personaje de la novela era economista y había mucha cosa bursátil, o transcurría en el marco de una guerra y entonces había mucha terminología bélica o lo que fuese, esos capítulos yo se los tenía que indicar al jefe de producción que se los daba a corregir a un especialista en la materia. Entonces leía ese capítulo con ojos de especialista. Entonces decía, no, está bien, o acá no era fideicomiso, era tal otra palabra, ¿no? Entonces hacía como ese toque que le daba mucha verosimilitud a la novela traducida, por supuesto a mi traducción, me sumaba un montón, y yo aprendí que eso lo podía usar para mis trabajos particulares, ¿no? Y así fui creciendo. Eso que cuenta Julia es una cosa bastante excepcional que ocurría cuando MC, por ejemplo, no formaba parte del grupo de los verduleros de Planeta. En ese entonces, MC tenía realmente no solamente un departamento de traducción, sino un señor de traje y corbata que daba las traducciones como si estuviera ofreciendo la hostia, y que aparte la casa, como se decía en ese entonces, tenía también una serie de instrucciones, un manual de estilo, según el cual uno tenía que traducir, cosas que se tenían que mantener y demás. Todo esto desapareció cuando MC, en este caso particular, fue vendida, ya digo, a los verduleros de Planeta, y hoy en día cuando uno traduce a veces ni siquiera hay corrector. No solamente cuando uno traduce, muchos de los libros están escritos con los muñones y quedan escritos con los muñones directamente porque nadie los ve. Yo recuerdo... Ni los editores los ven porque los editores están haciendo trabajo administrativo y porque los administrativos están dirigiendo. Y tenían una política muy interesante. Si uno era una traductora inexperta, como lo fuimos todos cuando empezamos, ponían a sus mejores correctores para que hicieran el equilibrio. Y si uno era un traductor muy consagrado, o no tenía corrector o tenía uno al que estaban probando. Y entonces, y además
a mí me mostraron siempre todos los cambios que se hacían a mano en aquella época, porque yo empecé con la máquina de escribir, y me mostraban todo y yo aprendía y tomaba nota de todas las correcciones. Hasta máquina de que... escribir no era con cincel y... No, de esas que hundías el dedo hasta el final, porque ni siquiera era eléctrica. En fin. Y aprendí muchísimo de los correctores que me tocaron en Suerte. La verdad que fue una experiencia sumamente enriquecedora. Aprendí mucho castellano, muchísimo. Bueno, eso ya no existe más. Eso ya no existe más. Así que tengan cuidado ustedes, porque muy probablemente los errores que cometan van a quedar en los libros que se publiquen. ¿Y cómo hace Julia para leer con cierto sesgo, digamos, un escrito? ¿Qué se hace? Bueno, yo dije que desarrollé esta patología de la esquizofrenia desde que me recibí, pero no sé a qué te referís con Digo el sesgo. que vos hablas de un lector común, de alguien orientado a la técnica. ¿Cómo se hace para tener una lectura diferente? No, yo trato de no tener una lectura diferente, trato de leer, Pero para leer desde como, otro lugar. digamos, de ponerme en el pellejo de aquel al que está destinado ese texto, ¿no? Si es un texto, supongamos, de ingeniería, trato de seguir la lógica de ese texto, yo aprendo a través de los conceptos, no de los términos. Yo trato de entender cómo funciona eso. Y pido el dibujito y explícame cómo es, y me encanta porque soy muy curiosa. Después me olvido, ese es el problema, que a esta edad me estoy olvidando y a veces me encuentro preguntando lo mismo. Empieza a ser grave, pero bueno, por ahora sobrevivo. Pero en realidad trato de entrar no por los términos, porque yo creo que los términos son un cuco para el traductor, pero no es lo más difícil. El problema es como lo de drop, ¿no? Lo que dije antes. Bueno. O sea, el asunto no es saber cómo traducir drop, porque puede ser muchas cosas. El tema es entender qué está diciendo. Y si yo hago el esfuerzo de entender lo que dice, no es tan grave. No, se puede. Bueno, gracias. De nada. Bueno, también tiene un juego de mis ladrillos, el cerebro mágico, No, un montón de parafernalia así como para No, poner tengo el algunos colaboradores explícitos e implícitos. Digamos, trabajo con colegas muchas veces, gente con mucha experiencia, que son buenísimos. También estoy en una familia con gente del área de las ciencias exactas, así que por ósmosis supongo que habré aprendido. Me pongo, en una situación, siempre estoy a dos aguas. Una anfibia perfecta. ¿Tu marido sabe? Mi marido me enseña sin que yo lo ponga en el rol de